Buenas noches, profe. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos esperando hasta las 1:30 porque hay alumnos que salen de una cursada y media, así que. Sí, los de electromecánica, profe. Hay Todos que dejarlos problemas, libres nomás, nomás. problemas. Hay que dejarlos libres. ¿Eh? Hay que dejarlos libres nomás. No, no puedo. Bueno, cuéntenme, ¿estuvieron viendo algo? ¿Estuvieron mirando lo que subí? ¿Alguien estuvo mirando algo? El otro día había planteado de hacer 2 veces por semana, porque una vez por semana pasa mucho tiempo hasta que uno va procesando, ¿no? Pero bueno, no he tenido una buena recepción todavía. Este, bueno, ¿alguien estuvo mirando algo? Esperemos hasta que vengan los del grupo de las 9:30. Los que están, cuéntenme un poco qué estuvieron haciendo, estuvieron viendo el aula virtual, bajaron el software, bajaron la base de datos, la miraron, abrieron el archivo, intentaron hacer el ejercicio. Camila Caballero, admitido. ¿Sí? ¿Alguien intentó hacer algo? Eh, Sí, profe. Yo estuve copiando todo lo que es la parte teórica. Así ajá, que todavía me falta un poco para llegar a lo de la prueba de hipótesis. Pero ahí voy poniéndome al día con la materia. está bien. ¿Pudo bajar el software? Sí. Sí, profe, sin problema. Ok. Tomó el archivo. Hoy subí otro en la sección de hoy, que es prueba de hipótesis a nivel investigativo, las aplicaciones a nivel investigativo. Ahí subí otro archivo que se llama base demo general, que tiene un poco más de variables, ¿sí? No sé si, bueno, no ese, pero no sé si subió el otro, si lo estuvo mirando, el de estimar, el de creo que era el de peso de los recién nacidos, ¿no? Lo vi, profe, pero no lo Ok, descargué. Todavía ok. no, porque pensé que lo iba a No, explicar en no, quiero clase. saber si lo vieron. No se hicieron el ejercicio porque por ahí como la última clase fue como un poco, vimos muchos temas. Eh, Quiero saber si, a ver, acceder, sala de espera, admitir. Quiero saber si pudieron bajar el software, si pudieron ver el archivo, más que nada para que no haya problemas con los archivos, digamos, que el archivo esté y esté en condiciones, ¿sí? Que no esté dañado, digo, más que nada para eso. ¿Sí? Y que no haya problemas con el software, si alguien no lo pudo bajar por algún requerimiento de su máquina o porque los drivers estaban equivocados, algo. Sí lo descargué, pero todavía no lo probé. Perfecto. Gracias. Más que nada eso, ¿no? Para ver el software funcionando correctamente, ¿sí? Y los archivos, ¿está? Y tengan los archivos igual, ¿sí? Entonces, si hay algún inconveniente, más que nada en la, en la baja del archivo, si hay algo en los drivers que no funciona, le decimos a la gente del sistema a ver qué es lo que está pasando, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, cualquier cosa le avisamos. Claro, eso es lo que quiero que me digan. O sea, si alguien más lo bajó, Kevin, ¿usted lo bajó? No, profe, no tengo la computadora, por eso. Ah, ok. Cárcamo, Profe, Ariel, sí. en caso de algún problema nos comunicamos No, contigo o yo con usted. no alcancé. No alcanzó. Bien. Bueno, Mamonde dice acá que sí lo descargó, pero no lo probó. Perfecto. Jofre, Silvia, lo bajó. Sí lo bajé, pero tampoco lo probé, profe. Perfecto. Bueno, bueno, ya dimos un paso, ¿no? Un gran paso para el hombre, un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. A ver, vamos a ir a la página 2 porque acá entran pocos acá.
Cañete, ¿lo pudo bajar el programa? No está Cañete. Caballero, No, profe. no lo bajó, perfecto. Posadas, No, profe, no lo puedo. bueno, sin novedad. Bueno, la idea es, digamos, que ustedes vayan interiorizándose las herramientas informáticas que les vamos mostrando, ¿no? Porque, a ver, ahí les subí en lo que es la sección anterior de prueba de hipótesis, que se llama prueba de hipótesis sola, ¿sí? La prueba de hipótesis que vimos, la prueba de hipótesis la vimos en el objetivo contrastar, esperen que acá estamos admitiendo más, en el objetivo contrastar y verificar la prueba de hipótesis para una variable numérica, ¿sí? Para eso usábamos la t-student, ¿sí? La t-student para una muestra, ¿sí? Ok. Ahí en la sección esa le subí un cuestionario, hoy a la tarde, no sé si alguno lo vio, lo van a tener disponible para mañana, en donde es básicamente un multiple choice donde ustedes tienen que seleccionar, admitir, donde ustedes tienen que seleccionar el estadístico de prueba, el T y el P-valor, ¿sí? El P-valor que corresponde para la muestra, ¿sí? Y la toma de decisión. Entonces, van a tener 4 o 5 opciones. Para llegar a eso, tienen que hacer un poco lo que vimos la clase pasada y lo que vamos a repasar hoy, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, para ir respondiendo los cuestionarios, alguna parte de los cuestionarios, más allá de los que suba Paula, hay algunos específicos que van a necesitar usarlos o van a necesitar resolverlos con el software, ¿sí? Por eso es importante que ya tengan el software, lo bajen y vayan viendo las bases de datos, ¿sí? Ahí le subí otra más grande que es base demo general, donde tienen que hacer una prueba de normalidad, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata todo eso. Pero ya la tienen, subida como una tarea, ¿sí? Como un cuestionario. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno. Esperen que acá me contestó el de sistema, porque estuve desde las 9 peleando acá para poder entrar, así que lo llamé al de sistema, me dice, no, Juan, debe ser algún problema del hospedador. Bueno. Hice la gran informática, que es reseteé todo, y ingresé nuevamente, le había dicho a Paula, igual tampoco podíamos entrar. El profe no lleva mucho, ya está, no está así. Bueno, a ver, hoy vamos a ver un poco, no sé si vieron o recuerdan el tema de los atributos de las variables, ¿sí? Todos saben de cuando yo digo atributo de una variable, ¿de qué estoy hablando? Sí, vamos a ver. Mansilla, María Gabriela, ¿sabe usted? ¿Lo vieron en principio vi ahí que tenían en la parte de estadística descriptiva? ¿Tenían algo de esto? ¿Se acuerda, sabe de lo que estoy hablando? ¿O se acuerda de algo? Bueno, sigo. ¿Frías? ¿Rocío? ¿Puede ser lo que no se podía expresar con un número? Lo que no se podía expresar por un número. ¿Cuáles son los atributos de las variables? ¿Sí? ¿Moscardi? Hola, buenas tardes. No recuerdo, ¿no? No recuerdo, perfecto. Acá tengo un pariente, Roberto Carlos Arias. No es nada mío, por favor. Si no, le tengo que decir a otra persona que le corrija los exámenes. ¿Sí? ¿Arias? ¿Roberto Carlos? Tenía un amigo, Roberto Carlos. No me acuerdo, profe. ¿No se acuerdan? Bueno, perfecto. Bueno. ¿Por qué es esto importante el tema de los atributos de las variables? Porque va a ser un criterio que me va a ayudar a mí a utilizar la prueba estadística correspondiente, ¿sí? Por ejemplo, fíjense,
¿Se acuerdan en la primera parte que vimos los objetivos estadísticos? Describir, estimar y verificar, ¿sí? Y ahí nos quedamos. Bueno, cada uno de esos objetivos, en este caso verificar, si yo trabajo en la última hoja que les puse, que es la hoja de ruta, cuando yo trabajo con variables numéricas, utilizo la t-student, y cuando trabajo con variables categóricas, utilizo la chi cuadrada, ¿sí? Entonces, una de las preguntas que siempre surge cuando uno quiere realizar cualquier tipo de estudio es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la prueba estadística que tengo que usar? ¿Sí? Acá Flor, aquí, adentro. ¿Cuál es la prueba estadística que yo tengo que utilizar? Bueno, uno de los criterios va a estar conformado por el tipo de variable que yo estoy estudiando, que yo estoy analizando, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos dos grandes grupos. Por un lado, las variables categóricas, y por el otro lado, las variables numéricas, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Sí, profe. Bien, eso es fácil, ¿no es cierto? Las variables categóricas y las variables numéricas, ¿sí? Ahora vamos a ver el tema de los atributos, les traje una pequeña, un pequeño slide para que ustedes vean. Después vamos a seguir con nuestro tema de test de hipótesis, pero me parece importante aprender las cosas básicas, digamos, ¿no? Porque si no andamos, ¿viste?, aprendiendo un montón de cosas, pero no sabemos dónde vamos, y eso es terrible, ¿eh? Entonces, yo voy a tener las variables categóricas y las variables numéricas. Dentro de las variables categóricas, ¿qué voy a tener? Las nominales y las ordinales por otro lado, ¿sí? Dentro de las nominales, ¿qué voy a tener? Las dicotómicas, que tienen dos resultados posibles, dicotómicas, y las politómicas, ¿sí? Y dentro de las ordinales, solamente las ordinales, aquellas que implican un orden, ¿sí? De las dicotómicas, ¿cuál es la que más se usa? La del sexo, ¿no? Sacando esta cuestión binaria de todo lo nuevo, digamos, de lo binario, en general en todos los estudios científicos, siempre es una variable dicotómica el sexo, ¿sí? Masculino, femenino, ¿sí? Masculino, femenino, ¿está? Las politómicas, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, ¿sí?, ¿cuántos correos electrónicos tengo? Bueno, tengo el Gmail, el Hotmail, el UTN FRSC, el Outlook, bueno, el Outlook se llama, y el institucional de mi trabajo, ¿sí? Esos son como son varios resultados, ¿sí? En ese caso sería una politómica abierta, porque yo no la puedo restringir. Y las ordinales son aquellas que implican un orden, como su palabra los dice, como su concepto lo dice, ¿no? Un orden. Por ejemplo, una enfermedad puede estar en un estado leve, igual, normal, o desmejorado, ¿sí? Otra, por ejemplo, las politómicas, las ordinales son las que más se usan. Después, un alumno Los grados puede de las ser, quemaduras. los grados de quemaduras, claro, se utiliza mucho en las ciencias médicas, ¿no? Pero también hay para buscar en otras ciencias igual. Por ejemplo, en el tema en la industria, bueno, esa por ahí puede ser entre dicotómica o politómica, digamos, defectuoso o no defectuoso, ¿sí? Si lo que sale de una cadena de producción, defectuoso o no defectuoso, sería claramente dicotómica, ¿sí? Pero si yo podría armar poco defectuoso, defectuoso o muy defectuoso. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Soy claro? ¿Me explico bien? ¿Las variables de orden? Bien. Después, ¿qué tenemos? Después tenemos las variables de intervalo, las variables numéricas, y ahí vamos a tener las variables de intervalo y las variables de razón, ¿sí? Esperen que acá les traje compartir pantalla, pruebas estadísticas paramétricas. Usted está compartiendo la pantalla, bien. ¿Ahí la ven? Sí. Sí, profesor. Sí, sí. ¿Me ve? Bien. Bueno, entonces fíjense, este cuerpo, se los voy a pasar, así que no, traten de concentrarse acá nomás, ¿sí? Yo sé que hay otras, podemos ver la tele y mirar esto, pero tratemos de enfocarnos acá. Esta parte de acá, de la nominal y la ordinal,
van a ser las categóricas, ¿sí? Y estas, las de intervalo y de razón, van a ser las numéricas, ¿sí? ¿Estamos? Fíjense, ¿cuáles son las propiedades que tienen cada una de ellas? Bueno, la ordinal, como bien decía, tiene el atributo del orden. La de intervalo, que es una subcategoría dentro de las variables numéricas, van a tener el atributo de el orden y la distancia. Y las de razón van a tener el orden, la distancia y el origen, o sea, van a incluir al cero, ¿sí? Esta es como la gran diferencia. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo tengo que hacer determinadas pruebas, voy a tener que conocer los atributos de cada una de las variables que yo quiero estudiar, ¿sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces, fíjense, no va a ser lo mismo una variable de razón que una de intervalo y que una de intervalo con una ordinal. ¿Qué puede pasar en el proceso de construcción de mi propósito de estudio? Porque todo esto tiene un efecto, digamos, nadie estudia las variables porque sí, decir, bueno, esta variable es categórica, o esta variable es ordinal, o esta variable es dicotómica porque es dicotómica, no, uno la estudia con un propósito, ¿sí? Me va a servir a mí, ¿para qué? Para verificar una situación determinada, ¿sí? ¿Estamos? O sea, no es, ¿para qué estudio la estadística yo? ¿Para qué estudio la estadística descriptiva, la estadística inferencial? ¿Sí? ¿Para qué? Y para buscar cosas, ¿sí? Para entender conceptos, para entender situaciones, ¿sí? Bien. Lo que nos va a pasar siempre cuando nosotros hagamos investigación científica es que siempre, dentro de lo posible, vamos a querer siempre variables de razón, variables numéricas. ¿Y por qué? Y porque tienen mayores atributos. Entonces, al tener mayores atributos, lo que está pasando es que me están brindando más información, ¿sí? Más información que las anteriores, que dentro de las numéricas, la de intervalo, la ordinal y la nominal, ¿sí? No solamente nos van a brindar más información, sino que yo también puedo trabajar con ellas y hacer, compartir, Yo lo que puedo hacer es ir una de razón, hacer la de intervalo, una de intervalo, hacer la ordinal, y una ordinal, hacer la nominal, ¿sí? Eso yo lo puedo hacer. Yo puedo ir bajando las jerarquías de las variables, ¿sí? Por una cuestión de que sea más fácil la explicación, por una cuestión de las relaciones entre las variables. Eso yo lo puedo hacer, ¿está? Lo que no puedo hacer, obviamente, es pasar de una de intervalo a una de razón, o una ordinal a una de razón. No puedo ir hacia allá, tengo que ir hacia acá, ¿sí? Tengo que partir de la de razón y llegar, por ejemplo, a una nominal, ¿sí? Esa reclasificación en lo que se llama en el software, en Statistics, se llama transformación de variables. Eso yo lo puedo hacer, ¿sí? Lo vamos a ver cuando veamos un poco, no sé si voy a estar, pero vamos a ver un poco de regresión. Cuando veamos regresiones, el análisis de la regresión, vamos a ver cómo transformar las variables, ¿sí? Bien. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué son importantes los atributos, las variables, las características de las variables? Porque me van a ayudar a mí a poder descifrar y entender cuál es el mejor estadístico, ¿sí? Dejar de compartir. ¿Cuál es el mejor estadístico para usar en una prueba estadística determinada? ¿Sí? ¿Por qué uso t-student y por qué no uso chi cuadrado, por ejemplo? Y bueno, ¿por qué? Porque son variables numéricas. ¿Está? A ver que me pregunta algo alguien. Profe, los atributos serían origen, distancia y eso. Sí, señorita, discúlpeme que no lo vi. Erika Bamonde, sí, exacto. Cuando a mí me preguntan cuáles son los atributos de las variables numéricas, bueno, dentro de las numéricas voy a tener estas dos, las de razón y la de intervalo, y cada uno de los atributos de estas subcategorías. ¿Sí? ¿Se entiende? Dejar de compartir. ¿Sí? ¿Alguien puede preguntar? Sí, Julieta, dígame.
No, que sí lo había entendido y el archivo también lo vi, lo estuve mirando. Ah, lo estuvo mirando. Bueno, ahí ya lo tienen, así que, pero por ahí quería refrescarles un poco seguramente lo deben haber visto de otra manera en el inicio de la cursada, pero quería refrescarlo. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir a nosotros, ¿para qué? Para poder elegir la mejor prueba estadística, ¿sí? Cuando yo quiera ver algún resultado. ¿Por qué? Para cuando quiera que, no ver un resultado, me expresé mal. Cuando yo quiera ver algún objetivo estadístico, ¿sí? Acuérdense, nosotros en el nivel descriptivo, ¿qué pasaba? Veíamos el objetivo de escribir, que era no inferencial, el objetivo estimar, que ya era inferencial, y el objetivo contrastar, que es inferencial. Entonces, cuando yo quiero ver esos objetivos, acuérdense que yo planteaba en un cuadro de doble entrada los objetivos y las variables, ¿sí? ¿Por qué es importante las variables? Y porque eso me va a ayudar a mí, va a ser uno de los criterios que me va a ayudar a determinar cuál prueba estadística tengo que usar, ¿sí? ¿A qué viene todo esto? A que cuando había un alumno que me preguntó, bueno, profe, ¿pero por qué uso tstudent? Bueno, uso tstudent por esto, ¿sí? Porque es una variable numérica. ¿Está? Bien. Bueno, sigamos. Disculpe. O sea que el atributo vendría a ser, por ejemplo, si analizamos un producto, si es defectuoso o no, sería la característica a qué grupo pertenece, nada numérico, sino si es defectuoso o no defectuoso, en este caso. No. Los atributos, no. Ese van a ser los valores finales de la variable. Los valores finales, en este caso, de un producto defectuoso o no defectuoso, son los valores finales de la variable. Son los valores que puede tener al final, ¿sí? Se llama valores finales, ¿sí? En el cuadro de operacionalización de variables. Ahora bien, ¿qué atributo tiene ese? Ninguno. ¿Por qué es? ¿Está defectuoso o no está defectuoso? ¿Sí? Es claramente una variable nominal. ¿Está? Sí, ahí está. Perfecto. Fíjense, una variable de una variable de razón, ¿cuál puede ser? El peso, la que vimos recién, ¿sí? La que estuvimos viendo en la clase pasada en la prueba de estimación, ¿sí? Bien. ¿Por qué? Porque una persona puede pesar más que la otra, va a haber una distancia entre un peso y la otra puede pesar el doble que otra persona. Yo peso el doble que mi hija, o el doble que mi hijo en todo caso. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Ok. Bueno, vamos ahora a este que tenía acá, compartir pantalla. Bien. Esto se los quería dar como un pequeño refreshing, para que ustedes sepan, digamos que hay características de cada una de las variables, las categóricas y las numéricas, que se tienen que cumplir, digamos, ¿sí? Bien. Ahora bien, volvamos a nuestras clases anteriores. Nosotros teníamos que la estadística, básicamente, tenía dos momentos, ¿sí? El momento no inferencial, o dos fases, el no inferencial, donde trabajábamos con el objetivo de escribir, por ejemplo, si estábamos en el nivel investigativo descriptivo, y el inferencial, que se caracterizaba ¿por qué? Porque yo tomaba una muestra de la población, ¿sí? Y esa muestra, los resultados de esa muestra, los contrastaba con el parámetro poblacional, o los parámetros poblacionales, ¿sí? ¿Está? Eso era inferencial, ¿sí? ¿Se acuerdan que ahí hablamos sobre los requisitos que tenía que tener la muestra, sobre los tipos de las técnicas de muestreo que había, que no se dan en este curso, no están en el programa, pero yo les comenté que había dos tipos de muestreo. ¿Me siguen, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Hola? Sí, lo seguimos. Por lo menos dos. Entonces yo tenía
yo tenía la población, tomaba la muestra, esa muestra, las técnicas de muestreo, había dos tipos de muestreo, ¿se acuerdan? El muestreo probabilístico y el no probabilístico. Dentro de los probabilísticos, el compuesto, el estratificado y el de conglomerado. Después, dentro de los no probabilísticos, teníamos todos aquellos, cuota de nieve, bola de nieve, perdón, no cuota, bola de nieve, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a ir acá al gráfico. Miren que acá les comparto este. Bien. ¿Este lo ven? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense, para realizar una prueba paramétrica en el nivel inferencial, acá paramétrico, inferencial, dentro de la estadística, yo tengo que tener algunas características. Por ejemplo, la variable tiene que ser numérica, tengo que tener distribución normal, los datos tienen que tener una distribución normal, y la homocedasticidad o homogeneidad de varianza. ¿Está? Para la no paramétrica, la distribución es desconocida. ¿Sí? ¿Estamos? Estos son prerequisitos. Dejar de compartir. ¿Sí? ¿Sí, profe? Sí, perfecto. Gracias por contestarme. Aunque sea por ¿A qué se chat. refiere con la homogeneidad de varianza? ¿Cómo? ¿Qué se refiere con la homogeneidad de la varianza? Ahí vamos a llegar. No, me falta todavía demostrar lo de la prueba de normalidad. Homogeneidad de varianza, si quieres se lo anticipo, es la homocedasticidad, igual variabilidad para cada función. ¿Sí? Es eso básicamente. Las variables tienen que moverse de la misma, la variabilidad tiene que ser igual, eso significa, ¿sí? Pero lo vamos a ver cuando veamos los test de homogeneidad de varianza. ¿Está? ¿Ok? Bien. Bien. Perfecto. Bien. Entonces, hoy ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la segunda parte. Nosotros hicimos en la clase anterior, trabajamos con la prueba T, ¿sí? T-Student para una muestra. ¿Está? Bien. Pero ¿qué omitimos nosotros? Para hacer una prueba estadística paramétrica, antes tenemos que encontrar ¿qué? Se lo pongo acá. De vuelta. Compartir pantalla. El otro requisito que nos falta es, ¿se ve ahí? Ahí está. Que la variable aleatoria tenga distribución normal. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo voy a saber si una variable aleatoria tiene distribución normal? ¿Cómo creen que lo puedo hacer eso? Yo voy a tener un conjunto de datos, un grupo, en este caso el peso del recién nacido, podemos buscar otro, el índice de masa corporal que ustedes quieran, ¿sí? Que los tengo ahí en la base de datos armados, y yo tengo que saber si esos datos tienen distribución normal. ¿Sí? ¿Qué les parece que voy a usar para eso? ¿Puede ser lo del gráfico que ¿Algo era como que ya vi? una onda? O no es algo nuevo. ¿Eh? Hola, no sé quién me habló. Se está escuchando muy entrecortado, no sé si es el profe o los compañeros. ¿Me escuchan bien? Se escucha todo cortado, pero Yo igual lo escucho así, profe. ¿Me escuchan, chicos? Profe,
Se me cortó el internet, nada que ver. Ahí me escuchan, chicos. Me había sacado del sistema recién. Sí, lo escuchamos ahora. Ahora sí, profe. Perdón, es la internet. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tengo que usar yo? Y voy a usar lo que ya conozco, que es el formato del ritual de la significancia estadística de Fisher. ¿Sí? Vieron que le puse la estrellita de Fisher, todo eso para que se acuerden, bueno, porque son reglas que nos van a ayudar a nosotros a acordarnos siempre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer con el formato del ritual de la significancia estadística de Fisher, la regla de Fisher, voy a hacer la prueba para saber si una distribución tiene distribución normal. ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿Puedes repetir que se entrecortó? ¿Yo qué voy a hacer? Voy a utilizar la clase pasada que vimos, profe se le corta. No, qué lástima. Es lo mejor que puedo, qué lástima. Profe se le corta. Bueno. Profe, si se apaga la cámara puede ahorrar datos y no se le corta. Bueno, ahí vamos a apagar entonces. ¿Ahí? Bueno. Fíjense. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que trabajar. Díganme si se escucha, si no se escucha me ponen y escucha perfecto, profe. Sí, profe, ahora sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, fíjense, entonces, ¿yo qué tengo que hacer ahora? En el cuadrito que decía variable numérica y después distribución normal y después homocedasticidad de varianza, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ahora demostrar que mi conjunto de datos, mi grupo, tiene distribución normal. Bueno, para yo encontrar eso, para demostrar la normalidad de los datos, ¿sí? Que los datos que yo tengo, en este caso de los recién nacidos, vamos a seguir trabajando con ese, tienen distribución normal. ¿Qué voy a utilizar? Voy a utilizar el formato del ritual de la significancia estadística. ¿Sí? ¿Me siguen? O sea, este. Sí, profe. Compartir. Bien. ¿Dónde está el formato? Acá está. Este voy a usar. Está compartiendo pantalla. ¿Yo qué voy a utilizar? Voy a utilizar el mismo que utilicé para encontrar la diferencia de medias. Porque es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a cambiar? El formato es siempre el mismo. Va a cambiar el estadístico de prueba. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, yo voy a poner, ¿cuál va a ser la hipótesis del investigador? Los datos del grupo correspondiente al peso del recién nacido, vamos a agarrar esa variable porque es la que estuvimos trabajando, después vamos a agarrar otra. El peso del recién nacido tiene, ¿qué? Distribución normal. Tiene distribución normal. ¿Sí? Bien. ¿Pero qué dijimos de H1? ¿Qué planteaba siempre la hipótesis del investigador? ¿Planteaba qué? ¿Diferencias o igualdad? Diferencias. Siempre, acuérdense. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. H1, la hipótesis del investigador,
siempre va a plantear una diferencia, ¿sí? Entonces, los datos que corresponden al peso no tienen distribución normal, ¿sí? Esa va a ser la hipótesis del investigador. ¿Por qué? Porque a mí lo que me interesa en realidad siempre va a ser la diferencia. ¿Y H1 qué va a ser? Los datos del grupo correspondiente al peso del recién nacido tiene distribución normal. ¿Estamos? ¿Me siguen? Sí, profe. El otro que era, fíjense en el de estimación. Bien. En el de estimación que era, fíjense, en el de estimación era la media del grupo correspondiente es diferente al parámetro poblacional que era 3.350, ¿se acuerdan? ¿Hola? Sí, profe. Bueno, en este, ¿qué va a ser? Siempre la hipótesis nula siempre va a ser diferencia. Hola, 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 volví, estoy de vuelta. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, profe. Sí, se escucha. Un desastre la internet, ¿qué más? Bueno. Ay, sí, Paula, gracias. Acá, porque me había escrito Paula. Bien. Entonces, siempre Juan está hablando, esperen que me puse para acá. Entonces vamos a ir a compartir, compartir pantalla, vamos a ir de vuelta a nuestro formato de siempre la hipótesis nula es diferencia, o la otra que podemos hacer, la distribución de datos correspondiente al grupo de recién nacido es diferente a la distribución normal. Les digo esto ¿para qué? Para que ustedes siempre asocien la hipótesis nula con diferencia, ¿sí? Entonces podemos poner, para que yo, porque ya uno cuando va practicándolo mucho ya lo va poniendo instintivamente, ¿sí? Entonces vamos a poner los datos del grupo correspondiente al peso del recién nacido tienen, vamos a ponerlo así para que les quede más mejor, tienen una distribución diferente a la distribución normal, ¿sí? ¿Por qué les pongo esto? Tienen una distribución diferente acá. ¿Se acuerdan en el otro igual? Decíamos que la media era diferencial, ¿se acuerdan? ¿Hola? Sí, profe. Claro, entonces es mejor ponerla así. Cuando uno lo hace tanto tiempo, automáticamente le pone así directamente, pero en realidad que los datos del grupo que yo estoy analizando, en este caso de la variable peso del recién nacido, tiene una distribución, cuando yo quiero encontrar normalidad, diferente. La palabra clave es diferente, ¿sí? Entonces, diferente
relacionado con H1, con la hipótesis del investigador, ¿sí? Armo H1 primero, con la palabra diferencia, y después me voy a H0. Los datos del grupo correspondiente no son diferentes. No son diferentes, ¿sí? Porque esta es la contraria. ¿Está? ¿Me sigue? Esto es muy importante, ¿eh? Si alguien no lo entiende, diferente. Control de la reunión, ¿qué es esto? No, esto no. Vamos a dejar de compartir. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está hablando? No. ¿Sí? ¿Sí, chicos? Cuando yo armo un test de hipótesis, ¿sí? Cuando hago una prueba de hipótesis, la hipótesis, grábenselo a fuego. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, se escucha. Bien. La hipótesis del investigador siempre va a ser diferencia, ¿sí? Y la hipótesis nula va a ser que no son diferentes. ¿Está? Bien. Díganme así sigo, si se escucha, si me expreso bien, si ustedes me explico bien, ¿sí? De vez en cuando, pero Si se no, escucha vuelvo de bien. vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo, David? Se corta de vez en cuando, pero se escucha bien, se entiende la idea. Qué lástima, che. Lástima. Bueno, sigamos. Compartir pantalla. Vamos a seguir acá. Bien, vamos a nuestra forma. Entonces, diferente. El nivel de significancia para demostrar. Ahí está. Cuando yo establezco el nivel de significancia para ilustrar normalidad, en los casos de la media, de la varianza, cuando yo busco un parámetro, este puede llegar a cambiar, pero en general va a ser del 0,5 o en términos porcentuales del 5%, ¿sí? Esto es por convención. ¿Estamos? ¿Hola? Sí, profe. Sí, sí. Bueno, para la prueba de normalidad van a encontrar 4 estadísticos, ¿sí? Va a haber 4 estadísticos con el que yo voy a contrastar el p-valor que va a surgir de ese estadístico. El primero es el de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Kolmogorov-Smirnov. Smirnov. Esperen que me lo puse 2 veces. Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Ese es un estadístico de prueba, como el T-Student es esto, ¿no? El segundo, ¿me siguen? Sí. Sí. Bien, el segundo es el de Kolmogorov-Smirnov corregido por Lilly Ford, ¿sí? ¿Por qué les voy contando esto? Porque se pueden encontrar con diferentes software donde van a ver diferentes estadísticos de prueba. Este es corregido por Lilly Ford porque le pone un tope, ¿sí? Le pone el tope de 0,20. Después está el de Wilks y el de Anderson. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre estos tres, entre los Kolmogorov y el de Anderson con el de Shapiro? Tiene que ver con que este es para muestras creo menores a 50, creo. Menores a 50. Y estos para muestras mayores a 50. ¿Está? ¿Cuándo tengo que usar esto? Además de que tengo que usar los estadísticos de prueba para la normalidad, que van a ser estos, me tengo que fijar igual el tamaño de la muestra. ¿Sí? Si no me contestan, chicos, no sé si... Sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien, entonces, establezco el nivel de significancia, establezco el estadístico de prueba,
pongo comparo ¿cómo se llama? Si uso Kolmogorov-Smirnov, corregido por Lily Ford, Shapiro-Wilks o Anderson-Darling, ¿sí? Creo que era Anderson-Darling, me parece. Ahora lo vamos a chequear. Bueno, en este no creo que sale, creo que sale en el Militao o en el otro. No importa. Bueno, ¿hasta acá estamos? Bueno, ¿ahora qué hago yo? Bueno. Consulta. Profe, Una consulta. Sí, dígame. Sí, lo escucho. Esas cuatro estadísticos de prueba, es para corroborar si, Sí. si las funciones con distribución normal, ¿no? Si el conjunto de datos, no la función. Si el conjunto de datos tiene una distribución normal, ¿sí? Sí. Y lo que dio en la clase pasada, ese que era la T de Student, la T para grupo independiente, T de medidas repetidas y análisis de la varianza. El que di la clase pasada, el que di específicamente en el archivo estimar, es T para una muestra, ¿sí? Que es una prueba paramétrica, ¿sí? Para, en ese caso era la media, ¿sí? Hay para la diferencia de medias y para las varianzas también, ¿sí? Pero la estructura es la misma, ¿está? Está bien, pero lo que no entiendo es cuándo tengo que usar una y cuándo otra. Y claro, bueno, eso, la T, ¿esta cuándo tiene que usarla? Cuando va a encontrar normalidad. Esta que estamos viendo hoy. Esta es para normalidad. ¿Y Sí. la anterior para qué era? Y la otra es para las medias. Para medias. Exacto. ¿Sabe dónde tiene que fijarse, Caroselli? ¿Dónde? ¿Sabe dónde tiene que fijarse? No. Tiene que fijarse ahí cuando usted plantea la hipótesis. En el caso anterior, nosotros planteábamos una diferencia de medias, ¿sí? Eso le va a ayudar a usted y a todos los otros, a todos los que tengan por ahí la misma consulta de Caroselli, que es válida, es decir, bueno, a ver, ¿cuándo uso uno y cuándo uso el otro? ¿Está? Y vamos a tener estos dos casos nomás, para analizar las medias y para analizar Obviamente, el normal, Caroselli, o hay otros casos más. nadie le va a tomar algo que no se le da, ¿me explico? No entiendo, es como para saber, porque encontré varias pruebas de Fisher en internet, no sé cuál la que hay que utilizar. Ok. O cuándo utilizar uno, cuándo otro. Ok. ¿A una? ¿Otro? Bien. Entonces, una vez que obviamente, por eso es tan importante el planteamiento de la hipótesis. Si yo no planteo la hipótesis, o sea, no voy a saber nunca qué estadístico voy a usar. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué tengo que encontrar yo? Yo tengo que encontrar Profe, se silenció. Profe, no se le ¿Hola? escucha ahora. Hola. Hola, ahí está, ahora sí. Ahora sí. Ok. Ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar el p-valor, ¿bien? Para poder contrastarlo con el nivel de significancia. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Esperen que abra acá, verificar. Ah, pero de acá lo tengo que compartir. Aguarden un segundito. Voy a entrar acá, entonces, compartir pantalla, verificar. Bien. ¿Me siguen ahí o no? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Ahora yo necesito demostrar normalidad, ¿sí? Entonces, acá hay varias rutas, como el de T hay varias rutas. Vamos a ir acá, esperen. Analizar, pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, Kolmogorov-Smirnov de una muestra, ¿sí?
Vamos de vuelta. Pero a ver si me tildó. Hoy está tremenda la internet. Yo puedo hacer. ¿Me escuchan ustedes? Sí. Sí, me he cortado, pero se escucha. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo ahí, eso anótenlo. Igual está en todos lados, pero anótenlo. Tengo que ir al menú analizar. Pruebas no paramétricas. Cuadro de diálogos antiguos. ¿Siempre tenemos que hacer los mismos pasos para todas? Si yo quiero demostrar normalidad, sí. Ah, buenísimo. ¿Está? Sí. Claro, para todas no, solamente está bien su pregunta igual, es parecida a la de Caroselli, digamos, a ver, ¿cuándo uso tal cosa, no? Que es lo que a uno le pasa. Claro, hay pero tantas por cosas, ejemplo, no sabe por dónde arrancar. los otros dos estadísticos que mostraba para una muestra mayor a 50, ¿están en este software igual o este es el único? Sí, obvio, sí, está todo acá. Fíjense, entonces voy a pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, Kolmogorov-Smirnov de una muestra, ¿sí? Pico ahí. Bueno, ya la había hecho, yo estuve mirando otra cosa. Acá, entonces yo agarro esta variable, esta no porque es el ID, ¿sí? Del registro de los datos. Entonces yo agarro peso del recién nacido, con esta flechita, la mando hacia la derecha, y por defecto me tira la distribución normal, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Bien. Y acá viene algo que... Ahí la puedo corroborar a cualquiera de esas 4 tipos de distribución, ¿no? ¿Cómo? Eso sirve para poder corroborar si es cualquiera de esas 4. Exacto, exacto. A eso iba. No sé quién me habló porque no lo puedo... No sé quién me habló, bueno, no importa. Exacto, gracias porque me da el pie para lo que... La clase pasada había un alumno que no había venido en la anterior, que me preguntaba sobre el cálculo de hacer la función de la variable. En realidad, lo que sucede es que este conjunto de datos uno puede tener, haciendo una prueba de hipótesis, por ejemplo, o haciendo otras pruebas, puede tener a qué distribución se acerca, ¿sí? Entonces no tiene que hacer la función. ¿Me explico? No sé si hoy vino, pero hay un alumno que me había preguntado eso, que quería hacer la función directamente, y en realidad lo que hoy sucede es que todos los software, no SPSS, Minitab, Statistic, SPS Modeler, todos trabajan ya el @RIS, el Rig Simulator, trabajan, digamos, tomando el conjunto de datos y haciendo una estimación de a qué distribución se acerca, ¿sí? Bueno, no sé si está, bueno, por ahí otro tenía la misma apreciación. No, yo le había hecho la consulta sobre la función, que era una integral y demás. Ok. ¿Quedó claro? No los veo ahora, así que... Sí, sí. Bárbaro, gracias. Entonces le pongo a aceptar. ¿Qué dice? Fíjense. ¿Ahí lo ven esto o no? No. Los resultados. No se ve eso. No sé, profe. No se ven. Ahí está. Ahora, esperen. Tengo que entrar de vuelta. Compartir pantalla. Ahora sí. Ahora sí, gracias. Fíjense. Acá. Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra. Me tira la media, la desviación, las máximas diferencias, bla, 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 bla. ¿Qué me interesa a mí? Este. ¿Sí? Este es el estadístico de prueba. Este es como el T. Pero a mí, ¿qué me interesa? Este. La significatividad asintótica o bilateral, o como la conocemos nosotros, P valor. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí. Bien.
Entonces, fíjense, ya acá me anticipa. Me dice la distribución de prueba es normal. Entonces me da 0,71941. ¿Lo ven ahí? Sí. 0,17941. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Ese cuál va a ser? Mi estadístico de prueba. Entonces, ¿qué hago? Salgo de acá. Salgo de acá. Ahora le contesto a Bomón. Compartir pantalla. El de Fisher y el valor de P. El valor de P va a ser 0,17 17, 19, 41. 9, 41, ¿sí? Que en términos, corro la coma, Era 19, profe. Era 17,9, 19, ¿sí? 41. En términos porcentuales. ¿Por qué le digo esto? ¿Por qué les cuento esto? Que parece por ahí para algunos como, qué pesado. Porque es más fácil de compararlo con el 5%, ¿sí? Le falta un número, Este profe. es 0,05. ¿Está? Bueno, 0,05 o en términos porcentuales, el 5%. ¿Sí? Y este es igual. Y en términos porcentuales, ¿cuánto es? Corremos la coma, 2 lugares. ¿Sí? ¿Cuánto es? 17. 17, Coma 19, 94. porque ahí le falta un 1 entre el 7 y el 9. Coma 19. Ahí está. Exacto, sí, 19. Más o menos. Esto está. 17,19. ¿Sí? 17%. Cerramos. Bien. Este valor es mayor que este. Sí. Sí, entonces no me quedo con H1, ¿sí? Porque tengo mucha probabilidad de equivocarme. ¿Está? ¿Con cuál me quedo? Con el 17. No. Yo este valor lo tengo que comparar con este, ¿sí? ¿Para qué? Para tomar una decisión. ¿Qué dice acá? Tomar una decisión. ¿Tomar una decisión con qué? Con respecto a la hipótesis. ¿Sí? Entonces, ¿qué decía la regla de decisión? Vamos a la regla de decisión. Que no, parece que no la leyeron, pero no importa. Yo estoy acá y se las voy a hacer acordar. Copiar formato, vamos a dejarlo bien prolijo. ¿Qué dice la regla de decisión que vimos en la clase pasada? ¿Cuándo me quedo con H0? ¿No se acuerdan? A ver si la tengo acá a mano. No se acuerdan. Bueno, eso es fundamental. Es como el ABC de todo es. Esperen, tengo presentación. Justo no la bajé. ¿Podés creer? Verificar. A ver. No, acá la tengo. Espérenme un segundito. Claro, porque si no yo, o sea, ¿cuál va a ser la regla de decisión? Pues yo me tengo que quedar con un H. ¿Me quedo con H0 o con H1? Bueno, ¿qué tengo que minimizar? El error tipo 1, error tipo 2. El error tipo 2 ni lo cuento, porque si no, no puedo hacer nada casi. ¿Sí? Profe, Acá está. Esperen que ahí ya estoy. Fíjense acá. Vamos a ir acá. Camila, compartir pantalla. ¿Dónde está? Acá. Esta se la subí la clase pasada. ¿La ven esta? Sí, profe. Sí. Bueno. ¿Qué dice la regla de decisión?
me quedo, en este caso, como el p-valor es mayor que el nivel de significancia, me quedo con H0. ¿Está? Entonces, ¿qué dice H0? Vamos a ir acá, compartir pantalla, bla, 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 acá. Vamos a ir al formato. ¿Qué dice H0? Dice, los datos correspondientes no son diferentes a los de la distribución normal. Dicho de otro modo, los datos tienen distribución normal. Es lo mismo, ¿o no? Poner que no son diferentes es exactamente lo mismo que poner que tienen distribución normal. ¿Sí? Sí. Cero, 17, 19. Claro, si es mayor, no. Si es mayor, no. Tiene que mirar la regla de decisión. ¿Sí? ¿Está? Bueno, fíjense que... ¿Me escuchan, chicos? Sí, se escucha. Sí, profe. Yo tengo otra consulta. Fíjense que, o sea, o sea, es importante ir mirando las clases. ¿Por qué? Porque en estas pruebas de hipótesis, nosotros cuando avancemos la próxima clase en asociación, también vamos a hacer pruebas de hipótesis. Sí, dígame. Sí, profe. Acá yo la probé con la base que usted subió y me dio, el p-valor me da 0 justo. Eso quiere decir de que la función es normal, perfecta. ¿O no? Sabe que no lo escucho, discúlpeme, ¿eh? ¿Le dio el mismo valor que me dio a mí? Sí, más otro valor no le pudo haber dado. Usted subió otra base de datos, no es la misma la que está haciendo. Claro. Ahora. Bueno, yo la No, probé con pero estamos haciendo el ejercicio con la otra base. Claro, por eso yo con la base que usted subió, yo lo corroboré y me dio 0 el p-valor. No, claro, pero usted está haciendo con otra base, Caroselli. Sí, no. Yo estoy haciendo con la base que hicimos en la clase pasada. Esa base es para trabajar más adelante. ¿Está? Bien. Ah. Está bien igual, está bien el ejercicio que lo haga. ¿Sí? Si le digo eso, le estoy dando la respuesta del formulario. Entonces eso no se la quiero dar. ¿Está? Está, perfecto. ¿Está? Claro. Caroselli, ¿qué hizo? Agarró la base demo general, que no es esta, que es otra, que tiene un montón de variables, y hizo la prueba de normalidad. Está perfecto. Bien. ¿Cuál puede ser la ruta alternativa? Vamos a ir acá, compartir pantalla, bla, 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 verificar. Esperen que se me... A ver... Bueno, una de las rutas alternativas, esperen que se me colgó acá un poquito, a ver si puedo, voy a cerrar acá un poquito ¿Quedó claro el tema del formulario? El formulario lo que les va a servir, ustedes lo que más van a necesitar, o sea, lo que ustedes van a necesitar plantear bien es la hipótesis, ¿sí? La hipótesis me va a ayudar a mí para poder encontrar el estadístico de prueba también, ¿sí? Porque si yo quiero demostrar normalidad, que es como algo que yo siempre estoy buscando, ¿sí? Que yo siempre quiero que mis datos tengan algún comportamiento normal. Eso es como lo habitual, ¿sí? Entonces, si yo tengo ese conjunto de datos, planteo mi hipótesis, digamos, que es diferente a una distribución normal como variable del investigador, porque es variable de diferencia, siempre ahora en este caso voy a querer tratar de quedar, ¿está? A ver si puedo entrar ahora a acá a verificar, no, a ver acá, acá, compartir pantalla, espérenme un segundito, espérenme un segundito, compartir pantalla, ahí está, bien. Entonces, ¿se ve ahí? Sí. Sí. Sí, Bien. profe, le habían hecho una La otra pregunta en ruta el que chat. la otra ruta que yo puedo seguir es
analizar, estadísticos descriptivos, explorar. ¿Sí? Entonces, como en este caso tengo una sola variable, fíjense, pico acá, en estadísticos no pongo nada, bueno, acá están los gráficos de prueba por normalidad, aceptar. Bien, esperen que tengo que salir y entrar de vuelta para que ustedes lo vean, compartir pantalla. ¿Lo ven ahí? Sí. Bien, acá fíjense que acá arriba les va a decir explorar, ¿lo ven? Sí. Porque esa es la ruta para encontrar lo mismo, para encontrar el mismo estadístico por otro camino. En este caso, explorar. ¿Sí? Bueno, bajemos. ¿Acá qué me va a dar? Me va a dar la media, el intervalo de confianza y algunos otros medidas de dispersión centrales y de dispersión, ¿no? Medidas de dispersión centrales. En este, fíjense acá, ¿qué dice? Pruebas de normalidad. ¿Lo ven? Sí. Bien, acá ¿qué tienen? Kolmogorov-Smirnov y al lado Shapiro-Wilk. Lo calcula igual, por eso se los había puesto antes. ¿Cuánto me da de la significatividad? Lo mismo. 0. Sí. 0, 17, 91, 41. ¿Puede ¿Sí? volver a hacer el procedimiento para anotarlo? ¿Cómo no? Me voy a analizar, estadísticos descriptivos, explorar. Acá voy a tener el conjunto de variables, en el cual cuando hagan la de demo general van a tener más variables acá, en este caso hay una sola, porque es a fines pedagógicos. Me voy acá, la tiro acá en lista de dependientes. Yo le uso esta, después les voy a contar por qué cuando veamos más adelante. Gráficos con pruebas de normalidad, continuar y aceptar. Fíjense, los gráficos igual, ¿no? Pero bueno, no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante. Entonces acá, cuando dice explorar, me vengo acá, explorar, y acá. Entonces dice, van a tener prueba de normalidad. Y acá, la prueba de Kolmogorov-Smirnov corregida por Lilly Ford, que era la segunda, ¿sí? Y la significatividad es 0,17, 9,41. ¿Está? Que es la misma que nos daba por la ruta de pruebas no paramétricas. Este es como los antiguos, Kolmogorov-Smirnov de una muestra, paso, peso del recién nacido, y por defecto siempre está la prueba de normalidad, ¿sí? Yo voy a ir ahí, me va a dar acá la asintótica 100,172, también corregida por Lilly Ford, ¿sí? Profe, ¿y ahí cómo sabemos el estadístico que vamos a usar? Porque, por ejemplo, ahí ¿en esta? que le daba, claro, que le daba un resultado para Kolmogorov y otro para Shapiro. Claro, el de Shapiro, no sé quién habla. Erika. ¿Erika? Erika. Claro, no, ahí Erika, vos, lo que había puesto acá en esta, mirá, para que salgo de acá, compartir pantalla. Mira que lo huele, ¿no? Bueno, en la de, viste que le puse N50 y N mayor que 50. Sí. N es el tamaño de la muestra. N era para menor. Sí. Claro, exacto. Sí, sí. A ver si lo puedo, aguardarme un segundito, por favor. Ya sé que no se van a ir a ningún lado, pero bueno. Compartir pantalla. ¿A dónde lo dejé? Launch Meeting. Mostrar todas las ventanas acá. Prueba estadística para vender. Fíjate acá, que yo le puse, bueno, de estos dos son bastante parecidos, ¿sí? Son bastante parecidos,
Lo que pasa es que este le pone un tope al coso. ¿Sí? Esto es como muy estadístico, ¿no? Le pone un tope la corrección por Liriform. Y el de Shapiro-Wilk lo uso cuando tengo datos, cuando mi muestra es menor que 50. ¿Está? O sea que siempre nos conviene elegir el A si es para muestras mayores a 50 o el C para menores. Los otros dos, ¿no? Exacto. Ah, buenísimo. Este es como más, este es más potente y este es más robusto. ¿Sí? Parece lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Estamos? Bien. Bueno, ¿alguna duda? No, por ahora. No, ninguna. Bueno. Es importante, si ustedes me preguntan, yo les voy a armar un resumen. Quiero que miren la plataforma, o sea, lo que subo, ¿sí? Porque es para ustedes. La regla de decisión. La regla de decisión es fundamental para las pruebas de hipótesis. Fundamental. O sea, sí. Vamos acá de vuelta. Compartir pantalla. ¿Dónde está? Acá. Acá. Si el p-valor, si este p-valor está por debajo del nivel de significancia, que es 0,05, pero no significa que siempre sea 0,05, me quedo con H1. Y cuando es mayor, me quedo con H0. Cuando el p-valor es mayor que cosa, me quedo con H0. ¿Hay algún caso que el estadístico nos dé 0,05 y, o sea, ¿cuál elegimos? Y ahí tenés que trabajar con los decimales. Y ahí depende del error que vos quieras, depende del error que quieras asumir. ¿Sí? Bien, sí. Bien. ¿Esto qué era? Esperen, caso 1, caso... Ah, bueno, esto venía, digamos, a ver. Bien, no, esto no porque no lo vieron. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, bueno, a ver, yo tengo, ahora vimos la prueba de normalidad, ¿sí? Vimos la prueba de las medias, nos falta la prueba de la homocedasticidad de varianza. La esencia es la misma. Lo que va a cambiar va a ser el test, va a ser el estadístico de prueba. Ahí vamos a utilizar el del Lebene, ¿sí? ¿Está? ¿Me siguen? Eso para Caroselli, que también me había preguntado lo de la homocedasticidad de varianza, ¿sí? Entonces, yo, si quiero trabajar con variables numéricas, voy a utilizar para las medias y para la diferencia de medias, voy a utilizar la prueba T-Student. Cuando quiero demostrar normalidad, voy a trabajar con el Kolmogorov-Smirnov para muestras mayores de 50 y Shapiro-Wilk para menores de 50. Y para la prueba de varianzas voy a trabajar, de homocedasticidad de varianza, voy a trabajar con el test de Lebene. ¿Estamos, chicos? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. Vamos a hacer así. Yo les voy a... En el cuestionario que tienen, ustedes lo que tienen que hacer es bajarse el formulario, el formato de ritual de significancia estadística, hacer los ejercicios con el formato en la cabeza, o sea, escribiendo todo así como escribo yo, y después lo van a hacer natural. ¿Por qué? Porque después vamos a ver la prueba estadística, la prueba de hipótesis para la correlación de variables, ¿sí? Que ahora empieza lo mejor, digamos, esto está bueno, pero lo que va a pasar es que las pruebas de hipótesis se van a aplicar en muchos niveles, ¿sí? Esperen a ver si lo tengo acá. Fíjense, a ver, compartir pantalla, a ver si lo tengo acá. El de Mine. Bueno, a ver si ¿Es la que subió usted, profe? Sí, es exacto. Bueno, ese es el que... Este es el que subió que usamos la clase pasada. Exacto. Yo le tuve que agregar ahí a mano alzada lo de ahora. Perfecto. Por eso le preguntaba cómo saber qué test usar. Claro, no se haga problema usted. Que yo la idea es que ustedes conozcan el test y de dónde viene. Por eso es importante también el tema de cuáles van a ser los criterios para determinar qué test usar. El primero y principal es el atributo de la variable. ¿Qué característica tiene la variable?
si mi variable es numérica, si mi variable es ordinal o si mi variable es categórica, ¿sí? Dependiendo de esas características, yo voy a utilizar un test u otro, ¿sí? No se preocupe que para la normalidad yo voy a usar Kolmogorov-Smirnov corregido por Lilly-Ford o Shapiro-Wilks, dependiendo del tamaño de la muestra. Pero siempre que yo quiera demostrar normalidad con una prueba de hipótesis, voy a usar estos dos. ¿Está? O sea, ahí el camino está allanado. Y después, cuando vaya a ver la variabilidad de las varianzas, cuando yo quiera comparar dos grupos de datos, ahí voy a trabajar con el test de Levene, porque se trabaja con esos test, ¿está? Ahí es más fácil porque hay un solo test. No hay mucha vuelta, ¿está? Perfecto. Bárbaro. Ok, esperen que les quería mostrar acá. Así, muy bien, Caroseli, se trabaja. Hay que imprimir y tratar de hacer el ejercicio, porque ese ejercicio me va a servir a mí para después, cuando veamos otros objetivos estadísticos, lo voy a tener en la cabeza, ya lo voy a trabajar el formato, el ritual de la significancia ya lo voy a tener. Digo, bueno, hipótesis nula es diferencia, hipótesis alternativa, bien. ¿Qué estadístico tengo que usar? El nivel de significancia en general es 5%. Bueno, comparo, uso la regla de decisión y tomo mi decisión. ¿Está? Fíjense, les había subido... A ver, está compartiendo pantalla. Acá. Fíjense, este es ustedes saben que estamos en una pandemia, ¿no? Sí. ¿Hola? Sí, profe. Bien. Este es un trabajo de junio del 2020, el primer trabajo que se hizo con son los factores de riesgo en la de los pacientes con COVID-19 en Wuhan, China, ¿sí? Un estudio de cohorte retrospectivo, ¿sí? Con los datos ya pasados. Fíjense, quería ir acá. Quería ir al cuadro. Un amigo mío me preguntó tal vez un montón, que escribe acá, y le surgieron algunas dudas. Fíjense, ¿qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¿Lo ven? El valor estadístico. ¿Y cómo se llama? Sí, el p-valor. El p-valor. Este es el p-valor, fíjense. Fíjense la importancia del p-valor, ¿sí? Fíjense, la diabetes. ¿Escucharon que dice no, que la diabetes sí, la diabetes es un factor de riesgo? Bueno, fíjense. El p-valor, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que hacen los autores? Porque son varios autores. Trabajan, digamos, con el estadístico. Cuando nosotros veamos en las regresiones, que es un poco parecido a esto, digamos, decir, bueno, a ver, cuando yo quiero trabajar con predicciones, también me va a tener un p-valor. Y ese p-valor me va a ayudar a mí a saber si esa variable predictora predice bien o predice mal, ¿sí? ¿Cómo lo voy a determinar eso? Con el p-valor. Pero yo antes de llegar al p-valor de la predicción, ya voy a tener el formato del ritual de la significancia de Fisher en la cabeza. Ya sé cómo es el tema. Eso no está en ningún lado, pero así se trabaja, ¿sí? Esa es como la mecánica que uno tiene que tener. Había otro que le quería mostrar acá. Acá, fíjense. Acá, esto tiene que ver con lo que me preguntaba Caroseli también. Los datos se trabajan con la mediana y el intervalo del primer decil y el tercer decil, ¿sí? Esto está en inglés, ¿sí? Y el p-valor fue calculado con la prueba de Matt Whitney, ¿sí? ¿Qué es la prueba de Matt Whitney? Bueno, cuando yo no tengo distribución normal en mis valores, me paso a otra prueba no paramétrica, que es la prueba de U de Matt Whitney, ¿sí? Así se llama. Entonces, fíjense, usaron Matt Whitney. ¿Por qué usó Matt Whitney? Porque los datos evidentemente no tenían un comportamiento normal, ¿sí? ¿Qué puede pasar también? Cuando yo no tengo mis datos que tienen un comportamiento normal, tengo que buscar otra prueba estadística, que sea un poco más robusta, pero no tan potente, ¿sí? Porque la característica de las distribuciones paramétricas es que son como más potentes, ¿está?
así, básicamente es para que ustedes vean, digamos, que lo que están tratando de comprender y lo que yo estoy tratando de explicarle de la mejor manera, tiene como una utilización enorme, enorme, ¿sí? Y cuando veamos regresiones lo vamos a ver un poco más. ¿Hay alguien que me preguntó acá? Sí, profe. Perfecto. No me digan como mis hijos que me dicen sí, papá, y está todo mal. Sí, papá, sí, papá, sí, papá. Bueno. ¿Alguna duda? No, por ahora nada. No. Ok. ¿El resto? Cañete Tampoco. se ríe, Cañete. No, por Entonces, ahora si la no, distribución no llegara a ser normal, el soft nos avisaría, nos diría, esta es una Claro, te distribución dice que la distribución correcta. no es normal, exacto. Esta distribución Ah, no ok. es normal. ¿Está? O sea, no te va a decir como dice ahí, viste, esta distribución no es normal. Vos lo que tenés que contrastarlo es con la prueba de hipótesis, ¿sí? Vos tenés que contrastarlos con... Vos tenés que contrastarlo... Vaso llegó un poco tarde. Alejandro Agustín Vaso. Ya estamos cerrando, ya hay que avisar. Lo que te va a pasar es que vos lo que tenés que hacer, Leopoldo, es contrastar, hacer tu prueba de hipótesis, ¿sí? Hacer tu formato de ritual de la significancia. Y una vez que tenés el estadístico de P, lo comparás con el nivel de significancia, ¿sí? Depende de cómo te dé, tomás H1 o H2. ¿De qué depende eso? De la regla de decisión. Si el P-valor está por debajo, H1, está por encima, H0. ¿Está? Que es lo que le subí ahí, que está en la página. ¿Se Sí, entiende? está bien. Sí, sí. Ahí así, paso a paso, como dijo Mostaza. Paso a paso, vamos paso a paso. Porque si no parece como un montón de cosas que no la vamos, dice, sí, profe, de momento sin novedad. ¿Con qué libro autor está trabajando? Bueno, ustedes van a tener el libro que subió la profesora, que es muy bueno, y yo le saqué una parte que es en la clase pasada, donde dice regla de decisión, le corté una página que es la de cómo hacer el formato de ritual de la significancia, ¿sí? Cómo hacerlo paso a paso, y ahí tiene dos caminos, una que es con el p-valor y otra que es con el estadístico de prueba en sí mismo, con el valor de t, si son pruebas normales, o con el chi cuadrado si son pruebas categóricas, ¿sí? Yo particularmente trabajo con el valor de p, porque es mucho más fácil de explicar, ¿sí? Más fácil que hacer las regiones de rechazo, eso lo estudié yo en el año 90, no hiciste más, o sea, no hiciste más, por el que lo dé me parece bárbaro, pero en todos los cursos de posgrado eso no te lo dan, te dicen trabajar con el p-valor, ¿me explico? Esa es la verdad, ¿sí? Y eso es lo que le transmití al director, no solamente al director de la carrera, sino al decano, decir, bueno, a ver, necesitamos que nuestros alumnos conozcan las herramientas informáticas que se utilizan, no, o sea, las que se utilizan en serio, y cómo a grandes rasgos se van a utilizar, ¿sí? Fíjense, yo no sé si ustedes toman dimensión de la importancia de lo del p-valor. Se me salió la clase, disculpa la molestia. No pasa nada. Yo no sé si ustedes toman la importancia, fíjense las decisiones que puedo ir tomando, y decir, bueno, a ver, estos datos son normales, son normales, mira qué bueno que está esto, ¿sí? Porque yo puedo hacer más pruebas si mis datos son normales que menos pruebas si mis datos no son normales, por ejemplo, ¿sí? ¿Alguna duda? Muchas, pero bueno. Sí, ¿podría repetir cuándo usamos el chi cuadrado y cuándo la t-student? La chi cuadrado, variable categórica, de una. Variable categórica, y t-student, variables numéricas, ¿sí? Fíjese en el Caroselli, fíjese en la clase anterior, hay una carpeta que se llama hoja de ruta. Ahí usted va a ver objetivos y variables. En la variable numérica, la t-student, y en la variable categórica, el chi cuadrado. Eso está en la carpeta. ¿Está? Sí, tomado. Era para anotarlo en el mismo punto. Por eso la pregunta. Bueno, que quede todo en una sola hoja. Exactamente. Bueno. ¿Qué más me queda? Bueno, me queda tanto que no sé por dónde seguirle, esa es la verdad. Vamos a seguir con esto. Espere, compartir pantalla.
Les quería subir el de Wuhan porque lo estaba leyendo para otra cosa y me pareció muy interesante. Bien. A ver, ¿dónde tenía mi otro archivo? Espérenme acá, espérenme un segundito, no se vayan. Ah, acá estaba. El de... Vieron que cuando estábamos leyendo el artículo de Wuhan hablaba sobre cómo armar el intervalo de confianza con la mediana y con el primer decil y el tercer decil, ¿sí? Que eso lo vieron en la cátedra ustedes, antes de que llegue yo, ¿sí? En realidad, lo que sucede, prueba de hipótesis, ¿dónde conciencia está? ¿Está acá? No. Chi cuadrado, esto no. Bueno, no lo tengo acá. Bueno, no lo tengo. Dejar de compartir. Bueno. Lo que va a suceder es que operativamente, cuando uno empieza a trabajar con los datos, es más fácil y de comunicación mucho más rápida trabajar con los intervalos de confianza, ¿sí? Con los intervalos de confianza conformadas por el error estándar, ¿sí? Más que trabajar con la caja de cosos de intervalo de la mediana y el primer y el tercer decil, ¿sí? Que es como lo armó en el trabajo de Wuhan, ¿sí? Estadísticamente, a mí particularmente me gusta más, y creo que es lo que se está viniendo, es trabajar con intervalos de confianza, porque son mucho más fáciles de comunicar, que el primer decil, el quinto decil. Cuando uno maneja el tema, sí, claro, es todo más fácil, pero cuando yo quiero comunicarle a una persona, digamos, es como mucho más sencillo, no tan complejo, trabajar con intervalos de confianza, ¿sí? Karina, Verónica, bien. Bueno, con respecto a con qué libro o autor está trabajando, bueno, el de Trello, Role, que es el que subí yo a la página esa, es el que me pregunta Cañete, José Ignacio. Ese está bueno. El de Mendenhall también lo vi hoy estuve mirando algunas cosas que estaban subidas en la bibliografía. Hay otro que voy a subir, por ahí quiero subir, no el libro entero porque no lo van a bajar, o sea, leer, que tengo que seleccionar la parte que quiero que lean, ¿sí? Así como hice con la prueba del p-valor, ¿está? Entonces a ustedes les va a quedar bien resumido, digamos, decir, bueno, este es el esquema que tengo que seguir. ¿A qué venía todo esto de...? Bueno, gracias, profe. Pero quedó claro, Cañete, lo de coso está, la bibliografía está y hay a patada, ¿sí? Evidentemente, claro, cuando uno va leyendo más, hay cosas que están como en diferentes autores, ¿sí? No es que uno lee un libro y viene y da la clase, o sea, no funciona así, ¿no? Tiene este librito y no lo quiere compartir, no. Uno va leyendo diferentes autores y bueno, ya se ríe. Y bueno, y uno va tratando de explicar de la mejor manera que puede, digamos, los conceptos para que sean claros, ¿no? Y podamos avanzar en la materia. ¿A qué venía esto? A que la prueba paramétrica, volvamos a la clase anterior, a que la prueba paramétrica va a depender de dos cuestiones. De que los datos tienen que tener una distribución normal, que hoy lo vimos, los datos, nosotros hicimos la prueba T-Student antes, pero esos datos previamente, un prerequisito es que tengan distribución normal, ¿sí? Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear mi prueba de hipótesis y las dos rutas que tengo son la de pruebas no paramétricas, cuadro de diálogos antiguos, Kolmogorov-Smirnov, y ahí selecciono para la prueba normal, ¿sí? Para la prueba normal que viene por defecto. Y la otra ruta es la de explorar, ¿sí? En explorar me va a tirar un montón de descriptivos. Y también está el de, ¿cómo se llama? El de la prueba estadística de Kolmogorov-Smirnov. Lo bueno del explorar es que si yo me olvidé si tiene 50 o menos de 50 datos la muestra, me va a tirar ahí y va a decir, ¿qué pasa acá? ¿No? ¿Está? ¿Sí? Por si no me olvido.
Y ese va a ser el prerequisito para usar TestStudent, ¿sí? ¿Estamos? ¿Alguna duda? No. El resto, bueno, Moscardi habla bastante, Caroselli también, No, profe, por ahora no. Martino, bueno, Erika. El resto, No, no profe, de nada. momento. Se entendió bien, profe. Bueno, esa es la idea, digamos. Y que no le tengan miedo al software. Métanse así como hizo Caroselli, que empezó a hacer la tarea allá. ¿Sí? Está bien eso, está bien. Ya dice, bueno, a ver, a mí no me da esto, bueno. Eso tienen que hacer, ¿sí? Bajar el software y empezar. Ahí tienen Póngale datos, 10, profe, vayan póngale viendo. 10. ¿Eh? Póngale 10. No depende de mí eso. Bueno, estoy pensando, tengo que hablar todavía con... Tengo que ver porque ustedes saben que acá en el programa que había presentado la profesora, nos quedan en realidad 4 clases, ¿sí? Esta es la parte ya, vamos a hablar un poco de la parte administrativa, ¿sí? ¿Me siguen? Va, administrativa, educativa igual, porque también implican conceptos. ¿Me siguen? Sí. Bien. Nos quedan 4 clases, hoy estamos 28. Hoy tenían que haber visto análisis de regresión. El 5 del 10, correlación simple. El 12 ANOVA, pero dice actividad optativa, o sea que probablemente la volemos. Y después, presentación de test de hipótesis, ¿sí? Así que bueno, probablemente haga algún ajuste, ¿sí? Si me quedo para la clase que viene y veamos análisis de correlación, pero con prueba de hipótesis, ¿sí? Van a ver que está piola, digamos, decir la prueba de hipótesis, van a ver que decir, nada, claro, esto es importante, ¿sí? Probablemente vea prueba de hipótesis y trabajar el grado de asociación de las variables, y ahí vamos a ver un poco más de gráficos también, cómo hacer algún análisis exploratorio de los datos, para decir, bueno, a ver, che, esto cómo se están moviendo estos datos, ¿sí? Siempre estoy en la búsqueda de datos, digamos, que estén más asociados a la ingeniería, lo que pasa es que me agarraron medio... Así que bueno, estoy trabajando en eso también. Así que ya les aviso, probablemente la clase que viene vamos a seguir con prueba de hipótesis, muy rápidamente lo de homocedasticidad de la varianza, que también es una característica y un prerequisito para una prueba estadística paramétrica, pero ya vamos a entrar en otro nivel de la investigación, que es donde se trabajan, perdón, en otro objetivo de la investigación relacional, que es el objetivo asociar, ¿sí? Asociar para variables categóricas y correlacionar para variables numéricas, ¿está? Y ahí vamos a medir la asociación y la fuerza de la asociación, o la correlación y la fuerza de correlación, ¿sí? Y después sí vamos a avanzar en el análisis de regresión, que es a mí particularmente, eso sí está bueno porque uno puede trabajar para uno de los objetivos más importantes, que es la predicción, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo quiero predecir algo, quiero saber con estos datos qué puede llegar a pasar, ¿sí? Tener alguna idea de algo. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, profe. Genial. Bueno, ¿alguna duda? Cerramos acá. Por ahora no. Nada por el momento. ¿Cerramos o sigo? Cerramos. Bueno, chicos, quedamos así. Por favor, les pido, vean la regla de decisión, vean la bibliografía, vayan haciendo así, trabajando así, imprimiendo presente. Vayan imprimiendo las cosas que yo les voy mandando y vean cómo pueden ir haciendo los trabajos y las dudas que van surgiendo, ¿sí? Mañana van a estar habilitados la prueba de normalidad para la variable IMC, que es lo que está ahora subido, que es lo que había trabajado Caroselli. Y
así que ahí van a tener para practicar igual. No le pongan, tienen el múltiple choice, pero la idea es que ustedes trabajen con la hoja y digan, bueno, a ver cómo tengo que armar la hipótesis, cuál es el estadístico, que ustedes lo vayan escribiendo. ¿Sí? Profe, ¿es necesario poner presente en el chat? No, no hay problema. No. Yo no sé quién puede llegar a mirar eso si dice presente. O sea, la verdad que no lo sé. Usted me dice, bueno, a ver, si usted entró o no, sí queda el registro, pero si usted puso el chat, tiene que haber alguna persona que vea, o no sé si Claro, habrá alguna claro. persona que vea eso, ¿no? No lo sé. Sí, tenía entendido que Delia lo veía después del registro del chat quienes estaban. Ah, ¿sí? Ah, bueno, entonces pónganlo. Sí, en todos los años tenemos que hacer lo mismo, en cuarto, en tercero también. Bueno, pongan lo que quieran. No, no pongan lo que quieran, por favor, pongan presente. Yo tenía entendido, profe, que cuando se graba la reunión, o sea, por un lado se graba el audio, por otro el video, y después en una hoja de texto se dejan los mensajes. Ah, mirá vos, no sabía usted, mirá vos. Bueno, mi idea también es no grabar más clases, ¿sí? Ahora les voy a subir una que hice para otro grupo de atributos, pero no me quedó muy piola, pero por ahí se la subo. Y mi idea es que vengan, que participen, que estemos acá, o sea, ¿sí? Porque si no es como, no me gusta Profe, eso de andar grabando las clases, no va conmigo, no. Sí, dígame. tenemos con usted hasta el final de la materia, ¿no? No lo sé, Adrián. No. Me encantaría poder decírtelo, pero no lo sé. Ni yo lo sé. Muy buenas noches. Apenas sepa, se los voy a comunicar, así que no se hagan problema. Otra consulta tonta. ¿Tiene límite de tiempo las evaluaciones? Las evaluaciones sí, creo que tienen una semana, Caroseli. Ah, pero una vez que hago el intento no... Es muy fácil. 5 minutos. Es muy fácil. Bueno, ¿estamos? Profe, los que tenemos dificultad para descargar el archivo que usted envió para poder practicar, ¿directamente nos dirigimos aquí? Claro, sí, porque ella María Gabriela, eso yo no lo sé solucionar. Sí, probablemente tenga, si los otros compañeros pudieron bajar ¿cuál es su inconveniente? No puede bajar el software.